Bendición sobre bendición. Hechos 11, 19 al 24. En este punto de la historia en el libro de Hechos, el centro de atención y los grandes milagros que Dios hace con su iglesia se van lentamente alejando de Jerusalén. No como abandonando la ciudad, sino más bien como expandiéndose y multiplicando la gracia de Dios sobre las demás regiones y varias ciudades a orillas del mar Mediterráneo. Hechos 11, 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Ya habían pasado varios años desde el martirio de Esteban, y los que habían escapado a causa de la persecución huyeron a ciudades a más de 400 kilómetros al norte de Jerusalén. Estos discípulos, a pesar de estar lejos del único centro eclesiástico que conocían, del único centro donde habían aprendido y conocido al Señor, o sea, lejos de Jerusalén, y a pesar de no tener el apoyo y enseñanza de los 12 apóstoles, estaban trabajando para el Señor. Compartían el Evangelio con los judíos de esas regiones y vivían conforme a lo que habían aprendido en Jerusalén, conforme a la fe en el Señor Jesucristo. Esta actitud que tomaron los perseguidos me hace reflexionar un poco en mi vida y me imagino qué pasaría si tuviera que irme a un lugar donde no hay una congregación donde asistir, donde no hay ningún lugar donde se reúnan semanalmente a recordar al Señor. ¿Continuaría yo haciendo esto? ¿Celebraría la cena a pesar de ser el único o tal vez solo yo y mi familia? ¿Podría yo iniciar una iglesia en ese lugar? ¿Compartiría mi fe con los que están alrededor? ¿Mis vecinos notarían que soy un discípulo de Cristo? Bueno, algo similar a esta situación nos pasó durante la pandemia. Quedamos aislados del grupo de personas que se reúnen a alabar a Dios. Quedamos separados de las reuniones y de la costumbre de congregarnos. ¿Cuál fue tu reacción en ese momento? Antes que organicemos las reuniones virtuales, pasaron un par de semanas. Pudimos apartar un momento para recordar al Señor Jesús. Apartamos un momento para alabar a Dios en familia, para leer su palabra, para compartir nuestra fe con los demás por las redes sociales. El ser discípulo del Señor va más allá de una congregación y un horario un domingo a la semana, más allá de reunirnos por costumbre, por conveniencia o por afinidad. El Espíritu Santo debe operar en nuestra vida para doblegarnos hacia la obediencia a Dios Padre. Solo hace falta un poco de predisposición de nuestra parte, inclinar nuestro oído y oír atentamente lo que Dios nos manda a hacer. Hechos 19:20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Los discípulos que habían salido de Jerusalén solo predicaban el evangelio a los judíos. Sin embargo, un grupo de hermanos, al llegar a Antioquía de Siria, anunciaron el evangelio también a los griegos, o sea, a los gentiles que vivían en esa ciudad. Y gran cantidad de gente creyó en el evangelio
se arrepintió de sus pecados y se convirtió al Señor. Este hecho confirma claramente que la obra de evangelismo, que la iglesia, que el perdón y la salvación son de nuestro Dios. Acá no vemos a los líderes de la iglesia haciendo la obra, predicando a los gentiles, saliendo de lo establecido y conocido, introduciendo a los gentiles en la iglesia, sino vemos un grupo de discípulos desconocidos, sin nombre. Y lo maravilloso del versículo es que dice, la mano del Señor estaba con ellos. En el mismo tiempo que por medio de Pedro los gentiles en Cesarea se convertían al Señor con milagro, los gentiles en Antioquía se convertían al Señor también. El Señor confirma la opción de salvación de los gentiles, más allá de los apóstoles, más allá de los líderes. El amor de Dios excede nombres personales. Y así como estos discípulos anónimos llevaron la salvación a los gentiles en Antioquía, del mismo modo tú y yo, anónimos, unos nadie, podemos llevar el mensaje de salvación a nuestros familiares, a nuestros amigos, a los que conocemos, a nuestros vecinos, sabiendo y teniendo la certeza de esto, que la mano del Señor estará con nosotros. Hechos 11, 12 al 24. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Una gran multitud fue agregada al Señor. Cuando la noticia de la conversión de gentiles llegó a Jerusalén, aún a pesar de lo que pasó en Cesarea, la cosa parecía muy buena para ser verdad. Entonces la iglesia decide enviar a Bernabé para corroborar los rumores en Antioquía. Cuando llegó y vio que el evangelio fue predicado, creído, que las personas se habían arrepentido y estaba viendo que vivían el evangelio, se alegró muchísimo y animó a los hermanos a permanecer en el Señor, a tener un corazón dispuesto a inclinarse fielmente hacia el Señor. Esta es la segunda función de toda prédica. La primera es convertir a la gente para Dios y la segunda es edificar a la iglesia, trabajar en el crecimiento de los convertidos. Al predicar en la iglesia y trabajar en el crecimiento de los discípulos en Antioquía, no solo crecieron los discípulos, espiritualmente maduraron, sino que también creció la iglesia, añadiéndose muchas personas al Señor. Es interesante considerar que el crecimiento de los fieles, o sea, de los discípulos, el crecimiento personal de cada hermano, siempre redundará en el crecimiento de la iglesia. Porque mientras vamos conociendo un poquito más a Dios, más nos mueve el Espíritu Santo a compartir nuestra fe acerca de Él. Incluso nuestra vida habla más fuerte que nuestras palabras. Tus actitudes, tus reacciones, tus acciones e incluso tus intenciones se van a ver en tu diario vivir y ellas pueden dar testimonio de Jesús, pueden confirmar que Él es Señor de tu vida. Luego, con pocas palabras puedes compartir el gran amor de Dios hacia ti y cómo te dio vida eterna.
Consideremos cuánto crecimiento he logrado canalizar a la obra del Señor a través mío. Estoy teniendo un corazón sensible y humilde para crecer individualmente. Si es así, ese crecimiento se refleja en la cantidad de gente que llevo a los pies de Cristo. Tenemos muchísimas oportunidades, hermanos, para ser ese canal por el cual el Señor hará su obra, porque el Señor va a hacer su obra. Solo tenemos que estar dispuestos. Estemos atentos a las oportunidades, participar del ministerio de evangelismo, entregar folletitos en la calle, compartir un mensaje de aliento bíblico o hablar directamente con alguien a nuestro alrededor. Son opciones que tenemos constantemente, pero no las aprovechamos. Pero también podemos ser parte de la bendición sobre bendición, igual que Bernabé. Es decir, luego de predicar el Evangelio, podemos participar en la enseñanza, en la exhortación y crecimiento de los discípulos. Como si fuera poco el obtener la salvación, Dios nos permite crecer y trabajar en el crecimiento de los hermanos en la iglesia. Todos estos actos eternos que tendrán una repercusión más allá de lo que podemos considerar. Si alguna vez pensaste en qué voy a dejar a este mundo, qué puedo dejar como legado, algo por lo que me recuerden y que no sea fácilmente olvidado, este es el único camino seguro. Daniel 12:3, traducción del lenguaje actual. Pero los maestros sabios, que enseñaron a muchos a andar por el buen camino, brillarán para siempre, como las estrellas del cielo. Es una promesa del Señor.